a recibir, realmente estoy muy agradecido con Paula Spitaleri, lo escribí bien, así que ella es directora de Balance University en Balance Capital, así que estoy muy contento de que ella pueda estar con nosotros porque es una persona que contribuye mucho con la inclusión financiera, algo de lo cual hablo desde la primera temporada de Abriendo Mercados. Queríamos un poco, impulsar el tema de la educación financiera con los más jóvenes y se logró. Todavía falta mucho, pero se logró. Así que, bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿En qué momento estamos de la inclusión financiera? Sobre todo, un poco en general, ¿no? En la Argentina. ¿Cómo ves eso? Y también cómo nos podemos comparar con la región. A ver, estamos mucho mejor que antes, sí, pero sí que todavía hay un gran recorrido por hacer. Digamos que cuando hablamos de inclusión financiera, muchas veces pensamos en el acceso a todo lo que es el sistema financiero, y quizás nosotros en Balance estamos dando un pasito más allá, ¿no? Y lo que queremos es, además del acceso, entender qué es lo que estás haciendo cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de crédito, o sea, de los productos, ¿sí? Ahora hay más acceso al sistema bancario y productos financieros con la volatilidad que tuvimos últimamente con el tipo de cambio. Ahora estamos mucho más ordenados. La gente como que empezó a adquirir productos del mercado de capitales sin saberlo, y nuestro foco está puesto en, a ver, ¿qué es un fondo común de inversión? Cuando pusiste tu plata en Mercado Pago y lo dejabas en un fondo, cuando te cubrías de inflación, ¿qué era lo que estabas haciendo? Y ese es como ese doble clic que nosotros hacemos en Balance en materia de educación financiera. Entender esos productos y cómo esos productos juegan algún rol particular dentro de nuestra economía, nuestras finanzas personales. Ahora, para entender un poco el ABC, digamos, de una persona que tiene una ocupación X, cualquiera, que no va a tener mucho tiempo, digamos, para ocuparse de las finanzas, pero quiere saber por lo menos los conceptos básicos. ¿Cuáles son los conceptos básicos que desde Balance se están enseñando para el principiante? Bueno, en primer lugar, entender conceptos como, por ejemplo, riesgo, rendimiento, horizonte de inversión, todo lo que hace a que uno pueda planificar y tener una disciplina, digamos, de inversión con este ahorro que nosotros podamos ir generando. También entender, un pasito antes, el manejo y la administración de las finanzas personales, que nuestros ingresos por ahí no es solamente lo que conseguimos por nuestro trabajo, sino también hay otro tipo de ingresos por ingresos eventuales, etcétera. Entonces, ¿el argentino es muy desordenado con el dinero? Es desordenado. Somos, y además un poco la historia como que nos respalda con esto, porque al haber tenido tanto contexto inflacionario, somos muy propensos al consumo inmediato. Esto también se refuerza con alguna psicología del inversor, que tenemos sesgos de consumir enseguida, porque vemos la oferta y entonces ya queremos consumir. Y por ahí un poco lo que trabajamos es eso, ¿no? Es que tomar decisiones inteligentes y pensar en el largo plazo, esto que te contaba antes de la planificación, y entender un poco nuestro patrimonio en general. No es solo ese ingreso que recibo mensualmente, sino también si tengo una propiedad, etcétera, y pensar en esta integralidad, cómo la administro, cómo la gestiono, generarme un espacio para el ahorro y, a su vez, invertirlo, pensar en un futuro, ¿no? Ahora, ¿cómo la gente entiende mucho más fácil? Porque, por ejemplo, el concepto de riesgo, ¿no? Que por ahí es un poco intangible, tal vez yo te diría con, una forma matemática o estadística para poder describirlo. ¿La gente lo entiende de esa manera o se lo proponen con algo mucho más práctico? Casi todo lo que nosotros abordamos, lo abordamos de forma intuitiva, digamos, al principio, para entender como que, riesgo, connotación de la palabra es negativa, pero empecemos a ver con ejemplos concretos cómo el riesgo va acompañado de una tasa, un premio, que vos le podés pedir esa inversión más alto, con lo que consecuentemente vas a ir generando cierta riqueza. También en la comprensión de que el inversor tiene un perfil de riesgo, ¿no? Un perfil frente al riesgo, digamos, que lo hace que mucho más
que se sienta mucho más cómodo con cierto instrumento y cierto riesgo que con otro riesgo. Y como siempre hablamos de una curva de aprendizaje, ¿no? Porque lo importante y lo interesante es esto, es entender qué le pasa al que está del otro lado y quiere empezar a dar algunos pasos en el mundo de las inversiones con esto de el miedo, ¿por qué no lo hice antes? Y ahí es donde vamos destrabando estas cositas y vamos derribando ciertos mitos. Y empezamos con un instrumento quizás que sea un poquito más conservador para que se vaya entendiendo de qué se trata este mundo de las inversiones, cómo por ahí dejando mi dinero en un producto, en un instrumento, pude ir generando cierta riqueza y ahí nos vamos como, viste, teniendo esta gimnasia y animando un poquitito más. Sí, es el día a día, ¿no? Es claro, es un escalón tras otro escalón y así, no hay que querer subir de una el Everest, digamos. Sí, ¿sabes qué me pasó muchas veces escuchar de personas, emprendedores, que no tienen esa conciencia o ese conocimiento bien capilar de sus ingresos, de sus egresos, y tampoco, bueno, cultivan ciertos hábitos saludables financieramente. Cuando una persona, digamos, comienza a tener esa conciencia y se empieza a dedicar a esto que tiene que ver con esto del día a día, del paso a paso, del no querer ir, como vos bien lo decís, hasta escalar el Everest, sino, bueno, cosita por cosita, ir acomodando toda su vida financiera. ¿Qué hábitos tiene que tener y qué, obviamente, ciertas cosas tiene que ir dejando? Bueno, sí, en primer lugar lo que siempre le decimos a todos es tomarse este momento para analizar, ¿no? Sí. Diagnosticar cómo hoy tengo las finanzas en mi casa. Una vez ¿Se diagnostica uno solo? ¿Se diagnostica en conjunto, familiar? ¿Cómo es ese proceso? Depende obviamente de la realidad de cada uno, pero lo ideal es que lo podamos hacer de forma familiar, porque a ver, nuestras finanzas se componen de ingresos y gastos, y los gastos en general muchas veces tienen una ponderación bastante alta por personas que no somos nosotros, quizás nuestros hijos, etcétera. Entonces, la comprensión tiene que ser integral de las finanzas. Y una vez que tenés mapeado este mundo, ingresos, gastos, entender cómo podemos hacer para o generarnos un espacio del ahorro o para empezar a decir, bueno, yo si ajusto acá, puedo, ¿no? Ahorrar un cachito más y este capital que tengo lo trato de conservar, lo trato de cuidar. Y en la medida que vamos avanzando en esto que te decía de entender el mercado, vamos a ir dando pasos para generar riqueza con eso y vamos a invertir. Así que sí, un poco es esto, el diagnóstico y a partir de ahí, planificación. ¿Qué porcentaje aproximadamente podría tener una familia con, ingresos un poquito, más engordados, podríamos decirlo, para invertir? Bueno, eso es muy de cada presupuesto, ¿no? Pero en general uno trata de decir, no sé, un 10%, un pedazo, aunque no, olvidémonos del 10 que dije, porque la realidad es que, y esto es uno de los mitos que queremos derribar, es que no necesitas arrancar con un montón. Es simplemente empezar a generar este hábito de separo este poquito, separo este otro poquito, ¿no? De donde haya un espacio, a veces inclusive es, yo vengo todos los meses teniendo este consumo de, no sé, mi desayuno, que lo hago afuera, etcétera. Bueno, por ahí me fijo, ¿qué pasa si este desayuno dejo de hacerlo afuera, lo hago en casa? ¿Cuánto me ahorro si empiezo a cubrir este gasto con otra cosa? ¿Cuánto me ahorro? ¿Cuánto me queda esto? Bueno, y ahí ya estoy generando un espacio de ahorro, ¿no? Es ir pensando estas cositas. De nuevo, porcentaje es muy particular, pero por más poquito que sea, no lo despreciemos, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ir sumando. Sí, por lo menos tener como un ideal, ¿no? Tal vez, al comenzar se hace un poco difícil y sobre todo porque, estamos viviendo en un país que está pasando por una transición y, también los sueldos se están acomodando un poco, ¿no? Exacto. Pero en ese contexto, ¿cuál podría ser entonces nuestro porcentaje ideal de ahorro, por ejemplo? Sí, un 20%, entre un 10, 20% en la medida que cada uno pueda. Es ideal ir separándolo para ir pensando, esto lo puedo poner en determinado instrumento. Y ahí es donde nosotros también empezamos a hablar de los instrumentos, ¿no? Y los primeros pasos en el mercado de capitales. ¿Cuáles son los instrumentos más usados por aquellos principiantes?
Los fondos comunes de inversión son productos muy interesantes para los principiantes. Sí. En primer lugar, porque contienen los distintos tipos de activos de los que siempre estamos escuchando hablar, acciones, bonos, etcétera, que al estar en un fondo, o sea, en un patrimonio que alguien administra, y en general ese alguien es un portfolio manager que es un experto de mercado, lo que hace es articular los precios con los rendimientos, con los riesgos para generar la combinación óptima que me hace que ese portfolio tenga un rendimiento esperado en un horizonte de inversión que yo le voy a pedir. Sí. Por lo tanto, hay una administración activa de ese patrimonio, que es donde yo puse mi dinero, que me va a estar generando un rendimiento a lo largo del tiempo y yo no voy a tener que estar pensando o estar preocupado de si ese activo está rindiendo bien, si tengo que migrar a otro. Entonces, es un buen paso para comenzar. Sí, además, bueno, una de las cualidades que también tiene este tipo de instrumentos es la liquidez. Es decir, tener desde, bueno, los money market que podés retirar tu dinero si necesitas, y creo que son un poco de los más usados, sobre todo para el dinero, viste que vas a tener que estirarlo todo el mes o por lo menos 15 días, pones ahí un poquito tu dinero, pero por otro lado también, bueno, teniendo en cuenta, bueno, algunos hacen un paso más, escalan a dólares. Exacto. Contame un poco más eso y cuánto están rindiendo, porque a la gente le interesa mucho eso. Bueno, ahí es como que nosotros cuando hablamos con nuestros clientes, lo primero que hacemos es hablar de esto, ¿no? Conocerlo y entender un poco en qué lugar del momento de su vida, del ciclo de su vida se encuentra para poder determinar su horizonte de inversión y qué objetivos tiene. Y si existe este margen de capital que puede dejar a largo plazo o para alguna actividad corriente. En ese punto, si estamos hablando de que va a tener que tener cierta disponibilidad corriente, los fondos money market son los mejores, que, bueno, hoy están rindiendo un poquitito más que la inflación, menos que lo que venían rindiendo antes, pero bueno, esto es también consecuencia de que nos estamos normalizando en términos de inflación y esto también nos permite, nos da un espacio para poder buscar otros productos que nos den una tasa un poco más interesante. Pero bueno, estamos hablando entre el 25, por ahí 28% más o menos de anual de un money market. Y lo que te decía es, o sea, ese es el primer paso que da un cliente, como fondea una cuenta, transfiere sus pesos. Que es un proceso muy sencillo ese también, aclarémoslo, ¿no? Nosotros en Balance somos básicamente una full investment house, abordamos el proceso de inversión desde la A hasta la Z, completo, hacia todos los actores del mercado, pero para el inversor minoritario, básicamente lo que tenemos es la app donde ellos abren su cuenta de inversión, transfieren sus fondos y ahí mismo ya pueden operar un instrumento. Por ejemplo, esto que hablábamos, un fondo money market. Y a partir de ahí es sentarnos y analizar bien cuál es su cartera ideal con la combinación de activos que pueda tener. Porque después sí ya podemos empezar a hablar de obligaciones negociables, de bonos. Te iba a consultar por el tema de fondos en dólares. ¿Ustedes en Balance tienen ahora? Sí, tenemos los fondos porque están como muy de moda, viste que, bueno, el tema de, bueno, volcar un poco al mercado, sacar los dólares y todo eso, bueno, mucha gente se está, digamos, focalizando un poco en estos fondos en dólares. Sí, tienen el mismo comportamiento que el money market en pesos, pero en dólares, y tienen esta posibilidad de que vos los podés rescatar, que esto es clave, lo que decías antes, de la liquidez. Que si vos los necesitás, los podés rescatar en el momento, no es que tenés que esperar, a diferencia de un plazo fijo en dólares, de un plazo fijo en dólares que tenés que esperar hasta que venza en un año o etcétera. Entonces, que tenés que tenerlo sí o sí un año porque si no tampoco no te rinde nada. Claro, por eso es importante entender también que nosotros tenemos una cultura, una historia de que cuando queremos refugiarnos de algo nos vamos al dólar, ¿no? Exacto, sí. Y esto es algo que nosotros ¿Y eso cómo lo ves vos en Balance University? Enseñamos un montón esto que, bueno, uno es uno y sus circunstancias, los productos de inversión también son ellos con sus características y las circunstancias, y hoy el dólar, que es una moneda, no es un instrumento de inversión, pero es una moneda que, si bien la consideramos fuerte, ya no es tan fuerte como antes porque lo venían hablando antes, hay un proceso inflacionario en Estados Unidos que eso también va haciendo que pierda valor el dólar. Entonces,
esos dólares no invertidos están perdiendo una oportunidad. Entonces la idea es que eso es lo que hacemos en Balance University, es explicarle a nuestros clientes que existen instrumentos que en dólares te van a ir generando cierta rentabilidad, como puede ser, por ejemplo, algunas alternativas que hay de obligaciones negociables que te pagan en dólares. Exacto. Así que sí, no, los dólares en el colchón, ya sabemos. Está prohibido. Es una mala elección. Claro. Sí, hay que ¿Cómo ves pensar. esta iniciativa del gobierno, bueno, de este proceso de sacar ahora o permitir por lo menos que se puedan blanquear esos dólares? ¿Cómo ves también, bueno, el lado desde la educación, ¿no? Llevar un poco a cómo se puede invertir eso, y también porque hay mucha gente que seguramente nunca entró al mercado y tiene todavía esos dólares, ¿no? Los quiso tener siempre físicos. Es muy oportuno. Yo creo que sí, que es clave hacerlo ahora porque justamente estamos en este proceso, como hablábamos antes, de inflacionario en términos de dólares. Sí. Entonces hay que salir a que ese capital que tanto trabajo nos costó tener no pierda valor. Y por otro lado, un gran desafío para todos nosotros que trabajamos en el mercado de ayudar a que los inversores comprendan que hay productos que, si bien hasta ahora les teníamos miedo, son productos que hoy nos sirven y nos protegen de la pérdida del poder adquisitivo. Porque lo mismo que nos pasaba con los pesos está sucediendo con los dólares. Entonces, por eso vuelvo un momento al inicio de la charla. Hay conceptos que tienen que ver con, bueno, ¿qué es invertir en el mercado de capitales? ¿Quiénes son los actores del mercado de capitales, no? Un agente de bolsa, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde está? Sí, ¿cómo está regulado? ¿Cómo está regulado? Porque eso también es muy importante. El tema de dar confiabilidad, de transmitir esa confianza, ¿no? De una estructura que tiene, bueno, vos venís también de la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo el gran trabajo que se ha hecho en la Argentina para que se genere transparencia. Sí, porque nosotros tenemos un mercado muy sano, muy organizado y donde están muy claras las responsabilidades y los roles de cada uno. Entonces, no es que cuando un inversor invierte le da la plata a su agente. Claro. No es que me la presta a mí. No es, en el banco uno va y le deja la plata al banco, pero en el mercado de capitales uno lo que hace es, a través del intermediario financiero, adquiere información y adquiere los productos, pero los fondos y los activos después, estos fondos se van a convertir en la compra de una acción, en la compra de un bono. Esos bonos o esas acciones quedan custodiados en una tercera casa que se llama caja de valores. Exacto. Y no los tiene Balance. No los tiene Balance, sino que los tiene caja de valores bajo su custodia y están bajo la titularidad de cada inversor. Sí, entonces, eso es clave. Eso es muy relevante, sí, tal cual, porque justamente la gente viene con este miedo de lo que ha pasado en nuestra historia, con el corralito, etcétera, y esto es otro tema, es otro mercado. Por eso nosotros también hacemos foco en entender todo el contexto, ¿no? De dónde se mueve el mundo de las inversiones. Un poco, bueno, a veces el asesor financiero tiene que hacer un poco de psicólogo, ¿no? Sí. Porque, bueno, pasan muchas cosas, es decir, vos te encontrabas el panorama del año pasado y sobre todo terminando el año, ¿no? Muy positivo en Estados Unidos, muy positivo acá, venías de ganar en lo que invirtieras, ¿no? En obligaciones negociables, en equity argentino, bueno, venías de ganar mucho, pero mucho. Y bueno, este año fue totalmente lo opuesto en ciertos instrumentos. Ese inversor que vino con tantas ganas de conocer, de saber, seguramente se sintió un poco frustrado. ¿Cómo se acompaña emocionalmente a esos inversores? Que pueden ser primerizos o también que ya están hace mucho en el mercado, pero bueno, nos golpeó a todos. Es desde la emoción, pero en realidad desde la información. Ajá. Y es esto que hablamos antes, ¿no? ¿Qué herramientas nosotros les damos a nuestros alumnos en Balance University? Sí. El conocimiento. ¿Por qué? Porque entender que el mercado tiene ciclos, porque entender que si yo abordo una estrategia de inversión, tengo un objetivo, un propósito, un horizonte, es una disciplina que yo tengo que sostener.
Entonces, si bien por supuesto tengo que estar atento a lo que está pasando en el mercado, tengo que también aprender que hay que distinguir entre el ruido, ¿no? Y lo que pasa con ese producto o con esos productos, con esa cartera que me armé, sí, inteligentemente, con una mezcla de riesgos y diversificación, ¿no? Que es esto de no poner todos los huevos en la misma canasta, que me permita esto, o anticipar movimientos, o además que me permita como poder pasarlos, ¿no? Poder ir surfeando esa ola. De nuevo, ahí lo que hacemos es, nos sentamos con nuestro cliente y hablamos, bueno, ¿cuál fue el objetivo inicial? ¿Cuál era tu propósito con esta cartera de inversión? ¿Estamos para tener que hacer algún movimiento o no? Porque quizás es esto, correr el ruido de lo que es la estrategia. Sí. Así que va más por ese lado. Sí, a veces también, bueno, haciendo alguna acción, por ahí contradecís la estrategia principal, ¿no? Claro. Es más perjudicial que no hacer nada, porque bueno, como vos decís, hay que esperar a que ese ruido pase un poco. ¿Cómo es el proceso de una persona que quiere hacer una cartera de retiro, por ejemplo? Bueno, ahí también de nuevo es uno a uno la conversación, y siempre hay que tratar de pensar, por supuesto, lo primero que tenemos que analizar es el horizonte. Y ahí vamos armando una cartera con nuestro cliente de distintos instrumentos, escalonando, digamos, vencimientos o plazos de productos en los que entendemos que el cliente podría estar invertido con créditos buenos. Pero, por ejemplo, ¿qué instrumentos le pondríamos en general? Podríamos poner, tendrían que ser instrumentos de renta fija, que son estos instrumentos que nos permiten, al momento de arrancar con la inversión, entender qué tasa nos van a dar. Sí. Entonces elegimos créditos buenos y vamos intercalando un poco esos plazos para que nos den un rendimiento estable y creciente a largo plazo. Pero bueno, esas son carteras que se van armando uno a uno, ¿no? Porque tiene que ver mucho también el horizonte de cada persona, qué capacidad de capitalización puede ir teniendo mes a mes. El concepto de interés compuesto es uno de los primeros que abordamos en nuestros cursos, porque lo que hace es justamente darte luz sobre lo que es la inversión, ¿no? Que vos pones un capital inicial, que le vas a pedir una rentabilidad, y que esa rentabilidad que obtuviste en un periodo la vas a dejar nuevamente ahí para que te genere otra rentabilidad sobre una base mayor. Entonces, este movimiento exponencial que va teniendo el resultado de tu cartera es lo que hace que vaya generando riqueza. Seguramente que hay gente que en este momento, bueno, quiere empezar con esa cartera de retiro, por ejemplo, pero tiene distintos miedos. ¿Cuáles le dirías o qué consejos le dirías para que pueda afrontar esos miedos y para que pueda tomar esa decisión de empezar a invertir? Bueno, en primer lugar, para mí lo que es clave es aprender, es como empezar a meterte en este mundo y probar con cosas con las que te sientas cómodas. Siempre, siempre, siempre es mejor como pecar de conservador y arrancar de a poco, porque así uno es como que va tomando confianza. Balance University tiene una plataforma de cursos donde tenés un recorrido para hacer desde lo más básico hasta lo más sofisticado, si querés. Entonces, vamos acompañando a la persona en toda esa curva de aprendizaje. Lo ideal, ¿qué sería entonces? ¿Realizar un curso y aprender los conceptos básicos primero? ¿O tengo tantas ganas? Bueno, yo soy ansioso, así que tengo tantas ganas que, bueno, yo abriría la cuenta de una y empezaría a invertir. Es que es así, en realidad lo vamos haciendo sobre la marcha. No es algo que nosotros imponemos, por supuesto, pero a medida que arrancás el curso, vos vas escuchando, vas introduciéndote en los temas, y como vas entendiendo, vas desmistificando cosas, y ya querés abrir tu cuenta. Podés abrir la cuenta, empezás a mirar cómo es la app, qué funcionalidades tiene, ponés tus primeros fonditos y empezás a jugar un poquito con eso, y vas escalando en conocimiento. Es todo junto, porque los cursos son muy prácticos. Entonces, eso te da ese color rápido de lo que es el mercado. Y una cosa que nosotros hacemos mucho foco todo el tiempo es ser protagonista vos mismo, ¿no? De esto, porque realmente
la educación financiera no es otra cosa más que una habilidad, una herramienta que vos vas a ir adquiriendo para desarrollarte vos y poder elegir vos, no solamente consumir productos, sino elegir vos qué producto es el que te parece que mejor se adecua a tu perfil. Exacto. La construcción del perfil de riesgo, ¿cuánto tiempo lleva, digamos? Primero es sentarse a responder unas preguntitas y conocerse a uno mismo. Y es dinámico, ¿no? El perfil de riesgo. Nosotros vamos a contestar las primeras preguntas hoy y nos va a dar un perfil de riesgo que quizás es más conservador, pero después de haber recorrido un par de meses en este mundo y haber probado algunos instrumentos, por ahí ese perfil va cambiando y eso es dinámico. Por cuestiones de haber transitado algún recorrido en el mercado de capitales, también puede ser porque somos más grandes, entonces nuestro perfil es otro, porque tenemos otras responsabilidades. Claro. Así que sí, eso es dinámico, pero es contestar unas preguntas al principio y ya tenemos estamos en una categoría de perfil. Sos una referente de lo que tiene que ver con la inclusión financiera. ¿Qué nos falta en la Argentina para poder ampliar mucho más y sacar un poco, ¿no?, las fronteras? Bueno, qué pregunta. Nada, para mí es mucho más músculo. Tenemos que seguir haciendo esto, divulgación y animarnos un poco más. Yo creo que esto es protagonismo, ¿entendés? Es salir y es generar estos productos. Yo creo que estamos en un muy buen camino, que es de normalización de la Argentina, que nos permite pensar a largo plazo. Básicamente es esto, es poder planificar y pensar a largo plazo, porque las condiciones están dadas, los instrumentos están, solamente es conocimiento. Bueno, entonces nos despedimos un poco con esta frase que nos dejás, el largo plazo. Creo que por lo menos todos los argentinos queremos un poco eso, porque queremos poder tener nuestra casa y para eso, bueno, obviamente que es muy importante la planificación financiera. Luego la inversión para poder tener y acelerar un poco ese proceso, ¿no? Que ahora la gente un poco lo tiene más al alcance de la mano y poder tener su casa, tener su auto, ir a la universidad, lo que sea. Cualquier proyecto es factible en este contexto que tenemos, con la tecnología al alcance de la mano y con todas estas herramientas y este conocimiento que muchas personas con mucha capacidad están dando al mercado. Sí, es esto, es pensar en el futuro y poner un propósito. Bueno, ponemos entonces ese propósito, Paula. Gracias por habernos acompañado hoy en Abriendo Mercados. Ha sido un placer. Gracias.